Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, en el evento internacional del que todo el mundo habla, la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Y más allá del evento en sí, vamos a hablar de los desafíos y retos que se le presentan al nuevo monarca. Para ello nos acompañan en este estudio Alan Reading, periodista británico, es corresponsal del New York Times. Good morning, Sir Reading. Hello. Nos acompaña también Elda Tomasini, periodista independiente. Bienvenida. Hola. Good morning. Good morning. Y en duples nos acompaña Arnaldo Mera, historiador de la Pontificia Universidad Católica de Perú, experto en casas reales. Bienvenido, Arnaldo. Buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, con France 24, así como cuando estuvimos en el deceso de la reina Isabel II. Ahora nos toca estar presentes para conversar algo sobre el tema de la futura coronación. Pues efectivamente, se abre la era de Carlos de Inglaterra, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Hacía 70 años que no se celebraba un ritual de coronación en Reino Unido y por muchas razones las comparativas entre el rey Carlos y su madre, la reina Isabel II, van a ser inevitables. La coronación de 1953 mostró a una monarca joven que llegó al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, y se convirtió en un icono muy querido. Muchos dicen que la corona sobrevivió gracias a ella. A diferencia, a sus 74 años, Carlos llega al trono ya siendo una figura muy conocida, cuyos defectos han sido analizados en los medios de comunicación durante décadas y que sigue siendo la cabeza de una familia cuyas rencillas últimamente han dejado a la Casa de Windsor muy dividida. En momentos de inflación y de asperezas económicas para Londres, parece que entre los británicos ha bajado la ilusión por celebrar la realeza. Ahora les pregunto a mis invitados. Antes repasemos la prensa. Portadas como esta del Evening Standard han mostrado los preparativos para la coronación en Londres y todo el dispositivo de seguridad. La implicación política del nuevo rey ha aparecido en esta portada de iNews, el plan de Reino Unido para Carlos III para reconducir las relaciones con Europa tras el Brexit. Precisamente aquí en Francia, Carlos III ha sido portada en Paris Match. Dice la publicación en su principal tribuna que los Windsor aman Francia. Bueno, Alan, esta coronación no sé si se cumple a la perfección aquella dicha popular de que las comparaciones son odiosas. Lo digo por madre e hijo. Bueno, estamos aquí para hacer la comparación. Sí, exacto. Si no, no me hubieras invitado. Sí, efectivamente. Pero la sombra de Isabel II va a ser demasiado alargada. No, ella se había vuelto una especie de símbolo, también sombra. No era activa como antes, no viajaba mucho por el mundo. Bueno, ya no viajaba entonces, pero sí era un símbolo. Y como las familias reales son sobre todo símbolos en países democráticos, desaparece el símbolo y aparece una persona con quien tenemos que tratar. Ahora, ella cuando se coronó tenía 25, 26 años. Entonces no tenía grandes formación políticas, ideas y todo eso. Era un poco inesperado. Su padre murió así, ¡paf! Carlos ha tenido muchos años. Él tiene 74 años y tiene 50 años de opinando y teniendo opiniones y él tenía el derecho a hacerlo, aunque muchas veces producía resistencia, quejas y todo. Pero ya se sabe que hay algunos temas que le interesan. Ahora, él ha prometido que no va a opinar, pero como es un símbolo, como tú dices, por ejemplo, el hecho de Brexit, relación con Europa, es el mero hecho de viajar. Ya iba a venir a Francia primero, pero hubo unos ciertos disturbios aquí, entonces se fue a Alemania. Pero esos son símbolos, no es que dice vamos a intercambiar comercio. Entonces vendrá a Francia pronto. Y entonces este tipo de idea de que para él la cosa importante es mantener esta relación. Entonces eso sí como símbolo. Ahora, Inglaterra es el problema para él, o Gran Bretaña, porque tanto ha cambiado. Y ahora las presiones sobre la familia real para ser más abierto, es decir, cuestión de familia. Ya hemos hablado de los problemas eternos de la familia, en las peleas y todo eso. Cuestión de dinero. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto tienen? ¿Por qué tienen tanto? ¿Cuánto impuesto pagan? Estas preguntas nunca se hacían con la reina. Y ahora se van a fiscalizar más, digamos. Bueno, pero la presión. Y después la historia. Es decir, antes no se hablaba de cómo los ingleses o muchos otros países se hicieron ricos y ahora se habla de esclavitud. Y eso cuestiona en relación a las ex colonias que dicen, espérate, nosotros somos colonizados.
Muchos retos encima de la mesa para el nuevo monarca, Elda. Sí, yo creo que ese es el mayor desafío que tiene Carlos, justamente las tendencias independentistas que existen en el Reino Unido, cómo va a trabajar él con la Commonwealth, que ha cambiado mucho, y ahí sí un poco la sombra de la reina, que fue como... era joven, pero hizo un gran trabajo, y bueno, ahora se espera que él haga algo parecido. Obviamente el contexto, como dice, de una gran inflación que hay hoy en el Reino Unido y un montón de otras circunstancias. Sin ir más lejos, ¿cómo va a ser la transmisión? Fue histórica la transmisión de la coronación de la reina, la primera vez en la televisión y un montón de cosas que hoy es un contexto totalmente diferente. Así que todo eso influye muchísimo. Vamos a hablar aquí de los... Sí, perdona, Alan. No, tú dices la primera vez la televisión. Bueno, había una televisión y no había eso. Hoy hay 50.000 televisiones, todo el mundo opinando, todo el mundo cree que es importante. Sí, obvio. Y todo el mundo va a estar opinando, claro. Estamos hablando aquí de los retos a futuro del nuevo monarca, pero vamos a hablar también del pasado con nuestro historiador, con Arnaldo Mera, desde la Universidad Católica del Perú, experto en casas reales. Arnaldo, ¿en qué se distingue esta coronación de las anteriores? Las coronaciones se han ido repitiendo de igual manera, tal vez desde el siglo IX hasta la coronación de la reina Victoria, pero cambiando los títulos de rey de Inglaterra a rey del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, luego al rey de Gran Bretaña e Irlanda se le unió el emperador de la India, rey de Australia, rey de Nueva Zelanda. Pero lo más importante es que el evento siempre había sido un evento para los británicos, de los británicos, para sus colonias, y eso va a cambiar totalmente. Eso va a cambiar totalmente. Ahora estamos viendo una coronación por meritocracia, ya no va a estar presente la aristocracia completa. De los 8.000 invitados de Isabel II, 800 eran los títulos nobiliarios, ahora no se han considerado ni a los duques. Todo un cambio completo de estrategia del Reino de Gran Bretaña, Irlanda del Norte actualmente. Cambian los tiempos, Alan, y es lo que vamos a ver en la coronación. Y con la coronación interesante para la reina Elizabeth, era totalmente cristiano, pero más a eso, anglicano. Ahora, Carlos, que siempre ha tenido una como visión, líder religioso, no sé. Sí, pero Carlos, que siempre ha tenido una visión mucho más amplia, mucho más ecuménica, entonces se ha asegurado que están invitados los representantes del Islam, los judíos, los Sikh, los hindús, todo el mundo está presente. No necesariamente estarán obligados a jurar su lealtad al rey, porque como le están pidiendo a toda la Inglaterra. Eldan. Sí, a mí eso me parece como un cambio de los más interesantes, porque ella no se presenta solamente como el defensor de una religión, sino como, bueno, vamos a respetar todos los credos y todos los cultos y todas las religiones. Eso me parece que habla muchísimo de la apertura que tiene Carlos, que, como bien decía Alan, él actúa más allá de lo que opine, tiene los gestos y sus acciones. Como símbolo es importantísimo. Como símbolo es mucho más importante que haga una declaración en favor de eso. El 64% de los británicos dice tener poco o nulo interés según el sondeo de YouGov, y entre los jóvenes se dispara. Me refiero al interés de los británicos por la coronación. Este desinterés, Alan, es un acontecimiento tan mediático. ¿Se lo atribuimos más al protagonista en sí, a Carlos, o al momento que vive Reino Unido, de crisis, de inflación, de subida de los precios, o hay un componente intergeneracional? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Evidentemente, hay tanta competencia de información y atención en relación. Si fuera el matrimonio de Carlos con Diana, por ejemplo, eso sí tuvo un aspecto romántico, aunque inventado, romántico, ¿no? Es decir, si por casualidad Carlos muera pronto, la coronación de William será más mediático, pero todo el mundo conoce a Carlos ya demasiado, en el sentido, ya estamos acostumbrados a lo que es y cómo es, y más los pequeños escándalos. Pero, como decimos, Gran Bretaña ha cambiado. Esa es la cuestión de la devolución de poderes hacia los elementos, a Escocia, a Irlanda del Norte. Yo personalmente no veo inminente la independencia de Escocia, y no creo que él pueda hacer mucho, pero también simbólicamente, visitando, tienen sus mansiones en Escocia. Andan muchas veces con su kilt, con su vestidito. Entonces,
Le voy a preguntar a Arnaldo Mera, porque hablábamos antes de que los tiempos cambian. ¿Qué supone este evento para Reino Unido? Un evento histórico que pagan los contribuyentes, pero que la corona, a su vez, reporta mucho a las arcas del Estado. Un dato, la coronación de 1953 fue un negocio enormemente costoso y la coronación de Charles no será tan lujosa. ¿No se entendería un derroche de lujos ahora en este contexto de inflación y con tensiones sociales, Arnaldo? La mentalidad británica que tenía la expectativa de los súbditos británicos de 1953 es totalmente diferente a una mentalidad actual del siglo XXI. Porque se acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en crisis, habían sido bombardeados, casi hasta semidestruidas algunas ciudades, incluyendo a Londres. Los niños de 10 años estaban presenciando esa coronación. Lo que Winston Churchill como primer ministro hizo y lo que quiso hacer, porque la reina en realidad intervino poco, porque la reina reina, pero no gobierna, entonces hay que dejar claro eso, fue ensalzar el orgullo británico en una coronación que magnificara como si se volvieran a los tiempos de la reina Victoria, tiempos ya idos, tiempos ya perdidos. Eso es historia. Ahora estamos con un momento de una crisis económica galopante, el Brexit los ha golpeado, la gente se cuestiona la institución, tal vez por eso se redujo a un nivel mínimo la existencia de invitados, el número de invitados, se redujo los números de aristócratas, los números de personalidades. Entonces estamos ante una coronación que gusta a unos y no gusta a otros. Los tiempos cambian. A menudo se presenta a Carlos III como un rey de transición entre su madre y su nieto Guillermo. Claro, de momento la mayor complejidad es dotar de entidad propia su reinado, porque va a ser más corto, eso ya lo sabemos, y eso de momento es su gran desafío, dotar de identidad a un reinado que será más corto y que muchos ven como de transición. Sí, pero de todas maneras yo creo que él ha construido una imagen que los británicos conocen bien y obviamente ya tienen una opinión formada. Lo que yo creo que justamente es el cambio de los tiempos que hacen que no quieran tanto a la monarquía en general, más allá de su figura. Me parece que el rol que puede ocupar va a depender mucho de cómo se desarrolle la economía, de cómo intervenga y del rol que tenga como para seguir manteniendo unida, aunque no hay riesgos. Vienen varios referéndums, cómo va a ser... La unidad del Reino Unido, claro. Exactamente, y también cómo se va a desempeñar como jefe de Estado en la Commonwealth, porque tenemos que tener en cuenta eso, que no es solamente de un solo lugar. Vamos a irnos a una pausa, a la vuelta hablamos de la Commonwealth, de su faceta ecologista y de la reina consorte, de Camila, que, bueno, está ahí y hay que sacar el tema. Volvemos enseguida. Especial. Viva la coronación en directo desde Londres. Mañana, Carlos III prestará el tradicional juramento en la Abadía de Westminster. Una ceremonia histórica para la corona británica, seguida del desfile hasta los balcones del Palacio de Buckingham. Y durante todo el fin de semana en Londres y Windsor, únase al ambiente de las celebraciones en nuestras ediciones especiales. Carlos III, tras los pasos de sus predecesores, un momento de la historia británica. Únase a este evento con nuestra programación especial en France 24 y france24.com. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y france24.com. En france24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité. Seguimos aquí esta semana en Primera Plana analizando los retos que le esperan al nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Lo hacemos con los periodistas Alan Reading, Elda Tomasini y Arnaldo Mera Ábalos, historiador. Por cierto, Alan Reading llegó a conocer a Carlos III, ¿no?
Efectivamente, pero era príncipe. Era Entonces príncipe. yo no he conocido no fue un matrimonio donde él era el padrino del novio y yo era el padrino de la novia. Entonces nos juntamos ahí. ¿Y cómo fue ese encuentro con el nuevo rey? No, y además muy generosamente él prestó uno de sus palacios para la recepción después del matrimonio, así que nos sentimos bastante cerca de la aristocracia. Pero un punto interesante en términos de la relación con la aristocracia en Inglaterra. Este gobierno, ya van 5 primer ministros conservadores, hay un desencanto tan profundo y hay una relación en la cabeza de los ingleses, de los conservadores y no necesariamente la familia real, pero la aristocracia, el poder rural. Entonces, hay un ánimo, hay huelgas, hay un desánimo en Inglaterra, como dijiste, hay inflación. En general, nadie está si Manchester City gana el Champions League, tal vez van a sentir mejor, pero en general los ingleses, los británicos se sienten mal. Hay peleas en Escocia entre ellos, en Irlanda del Norte entre ellos. Entonces nadie está en gran humor para hacer una fiesta. Entonces, bueno, ahí tiene que hacerlo. Y cuando conoció al rey Carlos, ¿qué impresión le dio en el contacto de tete-a-tete, cercano, en el contacto humano? No, muy directo. Muy directo. Primero te miran Eso los dice ojos. Mi compadre me presentó como periodista, lo que obviamente se veía en sus ojos que no le gustaba mucho la idea de periodista, y que hace un periodista aquí, pero después... Pero eso en los tabloides enseguida, ¿no? En los tabloides. Claro, ¿no? Y, eternamente un dolor de cabeza para toda la familia y para Inglaterra en general. Y cuando dijo usted, yo soy del New York York Times, ahí ya... Entonces ahí dice, y ahí entonces comentó, no, diferente, la prensa aquí es espantosa. Bueno, como sabemos, no solo él, pero sus hijos, Prince Harry ahora, y en general la Diana, etcétera, toda la historia es muy trágica con la prensa inglesa. Pero mira, la gente la prensa pop de Inglaterra, tabloid, busca vender periódicos, punto. Entonces, si pueden inventar un escándalo, pagar a una persona a mentir, lo que sea, lo hacen. Eso es una vergüenza ser periodista, por eso que no soy periodista en Inglaterra. Hereda una corona sin duda sacudida y también empañada por los acontecimientos de los últimos 5 años, todos los tabloides que han sacado todas las rencillas familiares. ¿Cómo va a gestionar el rey Carlos todas las rencillas familiares que... El lío entre hermanos... La verdad, no sabría decirte porque, bueno, vamos a ver qué pasa. No lo tiene para nada fácil, me parece. Me parece que lo que más difícil, como yo insisto, que más allá de eso, creo que hay algo que es bueno que le pasa a Carlos, que lo conversábamos un poco, que es también todo lo que se conoce ahora de él, más allá de toda su vida, por ejemplo, la serie de Crown y todo, como que también fuera de lo que es Inglaterra, que conocen bien la historia, para el resto de las personas que no estábamos tan familiarizadas, una serie así ha puesto como muy en primer foco su historia, sobre todo con Camila, que no era tan conocida, ¿no? Y poniéndole un paño me parece como más romántico y más de amor a todo lo que es esa relación, ¿no? Porque también hay muchos medios que dicen, bueno, sacan otras historias de la familia para que no se hable tanto solamente de ese vínculo. Pero yo creo que, bueno, se ha mostrado otra faceta, ¿no? También de cómo puede llegar una pareja que empezó de una forma muy, bueno, prohibida y que fue un escándalo, a hoy consolidarse ella reina consorte y mañana reina, ¿no? Pues ahí nomás sobre eso, es decir, de una cierta forma su relación con Camila es normal. La relación con Diana no era normal, era un matrimonio organizado un poco como otro siglo. Claro. Ahora les voy a preguntar por la nueva reina consorte Camila, pero antes le voy a preguntar a nuestro historiador Arnaldo Mera precisamente por esta cuestión. Tensiones entre hermanos, cuñadas, contradicciones mediáticas de por medio. Esta especie de juego de tronos en el que se ha convertido la Casa Real Británica da mucho juego a la ficción, a los medios por supuesto, pero ¿hasta qué punto deteriora la imagen de la corona o su futuro no depende tanto de ello? Cuando la reina Victoria quedó viuda, se encerró en el Palacio de Buckingham y no salía, o en el Castillo de Windsor y no se dejaba ver por nadie. En un momento dado, quedan los testimonios de las discusiones y debates en el Parlamento de si sería mejor o conveniente establecer una república. Y estamos hablando del reinado de la reina más querida hoy en día y más recordada tanto como Isabel II. Entonces la población sí tiene un termómetro
y ese termómetro lo mantuvo por el alto debido al excelente desempeño de la reina, que en paz descanse, que dio todo por su país antes que por su familia. Entonces, ahora tenemos un rey que no llega de la mejor manera. La serie de The Crown es realmente una daga que le cae al rey, porque las nuevas generaciones se están enterando de tal vez cosas que nosotros hemos leído en la prensa o que hemos visto en los periódicos o en las revistas. O sea, la gente menor de 30 años se está enterando que el rey no tenía una conducta buena respecto de su cónyuge, respecto de su vida sexual, de su vida sentimental, y eso es uno. Y después, el ejemplo del hermano, los problemas de los hijos, obviamente que eso sí va a afectar en algún momento la credibilidad de la monarquía y puede bajar el nivel, y ellos están conscientes de eso. Tremendo todos los líos familiares. ¿A Camila la llegó a conocer? No, ¿no? No. ¿Cuál va a ser su rol en cualquier caso como reina consorte? Eso vamos a ver. Tampoco tiene mucho que hacer, pero es decir, o se va de como paseando la muñeca ahí ¿no? Con uno o alguna. Entonces, abriendo, cerrando eventos, ese tipo de cosas. No creo que va a opinar. No opina. No. El problema de Camila, y es interesante cómo de con una enorme paciencia y seguramente con la lealtad de Carlos, ha logrado sobrevivir el sentido profundo entre muchos ingleses, muchos británicos, que ella era de una forma u otra la asesina de la princesa Diana. Fue la gran villana. ¿No? Claro. Entonces, no, pero es decir, entonces como era tan querida Diana, más toda la inflación mediática que hacía un Bueno, es que se idealizó mucho, ¿no? También el personaje de Diana se idealizó. O sea, se hizo un espectáculo enorme. Entonces ahí estaba la bruja, la Camila, la mala. Entonces ha logrado mucho en ese sentido. Ya van 25 años que se ha calmado la... Elda. Sí, no, me parece que eso también habla de un cambio en los tiempos, de cómo hoy se ven los vínculos, las relaciones, y me parece que, como bien decía, el otro invitado como que ha ayudado muchísimo que se conozcan algunas cosas a través de las series y de historias. Me parece que también es verdad que ahora hay otros escándalos que tienen que ver con las relaciones de los hijos, lo de Meghan Markle, que no va a estar presente en la ceremonia. Entonces me parece que ya finalmente Camila al final es una heroína que ha transitado todo esto, ha soportado todo, digamos, todo, y ocupar el lugar de villana, incluso lo que ha contado él. Que me parece que mañana en un punto se consagra una historia que viene de tantos años, ¿no? Y siempre fue algo de la corona que estuvo ahí. Sí, pero todo Isabel la quería el problema mucho, es que me parece, los escándalos, por ejemplo, el príncipe de Gales, que era el hijo de la reina Victoria, era un escandaloso, espantoso, increíble. Tenía una cantidad enorme de hijos, pasaba mucho tiempo aquí en París y en Francia en general. Cuando yo llegué a Francia me dijeron, todavía hay gente, se encuentra gente parecido al Edward VII después. Pero no se hablaba de eso, se hablaba entre los círculos, no salía todo en la prensa todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, cada vez que la Meghan Markle hace alguna cosa, ahí sacude todo la monarquía, una cosa absurda. Ella, de una cierta forma, es la punta de flecha del republicanismo. Ella puede acabar con todo. Es su intención, yo creo, además. ¿Sí? Bueno, luego está la agenda política de Carlos, que ha prometido revisar a fondo el pasado colonial inglés, el tema de la esclavitud. Luego están sus compromisos ecológicos, que desde luego siempre han sido patentes, al César lo que es del César. No sé si su reinado será bueno para dar un empujón a la lucha por el planeta por parte de los ecologistas, o en cualquier caso, si está adaptando esta agenda política a las sensibilidades actuales para que sobreviva la monarquía. Elda. Yo creo, por un lado, siempre estuvo muy comprometido como activista con estas cuestiones, lo ha hecho público, pero es verdad que hoy también tiene que volver a enamorar a un sector que ya no está, que no sigue tanto, como decíamos antes, a la monarquía, y que sí tiene muchos compromisos ecológicos. Me parece que su participación, por ejemplo, en el foro de Davos, eso es todo un hito para un rey que participe, que hable y que comente y que proponga, ¿no? También cómo se puede llegar a mejorar y cómo se tienen que comprometer los inversores con las empresas, con los proyectos que luchen contra el cambio climático. Me parece que en ese aspecto, obviamente, él tiene un compromiso muy grande y que hay una estrategia de
también acercar a esos postos. También invitó a Greta Thunberg, ¿no? Estuvo con ella. Digo, me parece que son gestos que son muy importantes. Obviamente otros los critican porque dice, por un lado, es un doble discurso porque sigue usando el avión privado y los aviones que, bueno, la huella de carbono, que es como una estrategia. Pero yo creo que a lo largo de la historia él ha demostrado un compromiso con ese tema y lo pone en la mesa. Este tema, él estaba décadas enfrente de todo el mundo. En Inglaterra se le tomaba el pelo siempre porque decía que era un hombre, nuestro príncipe abraza los árboles. Era eso. Is a tree hugger, como se dice en inglés. Entonces, y que las plantas le hablan. Entonces nuestro príncipe está un poco chiflado. Pero la verdad es que sus puntos están 20, 30 años antes de lo que hoy se habla. Pues le voy a preguntar eso a nuestro historiador Arnaldo. Mirando al futuro, al reinado de Carlos, tantas veces llamado de transición o minimizado, ¿cómo va a intentar Carlos llevar a la contraria a esa minimización? Intentar que su reinado sea fructífero. ¿En qué patas puede basarse? Él ya ahora está en una posición diferente. Él ya no puede opinar. Él ya no puede entrar a tallar como entraba en cosas que podían causar discusiones, como el tema de la arquitectura en Londres o el tema de opiniones serias. No, ahora es el soberano. Él tiene que estar por encima de todos, así como Isabel II sobrevivió y sacó a Inglaterra de la mejor manera de la crisis del Canal de Suez, que pudo haberla llevado a una guerra, porque todo el mundo quería enviar al ejército a ocupar Egipto de nuevo, hubiera sido un retroceso al colonialismo, y ella tomó la decisión de no intervenir. Es uno de los mejores ejemplos de un golpe áctico. Veremos qué pasa con la guerra de Ucrania, veremos qué pasa con las relaciones exteriores de su país, pero él tiene que dar un punto de inflexión de consejo y de escuchar a sus primeros ministros. Me queda muy poco tiempo, pero les quiero preguntar, ¿creen que la fascinación es el elemento fundamental que permite perpetuarse a la monarquía? En el caso británico, muy cortito, Alan. Yo creo que es el show. El show. Pero un elemento de fascinación show. En gran parte. Y que los productos audiovisuales también contribuyen a ello. Yo voy a Londres mucho. Algunas veces estaba en Londres cuando se murió la reina. La próxima mañana yo fui ella se murió en Escocia, pero yo fui a Buckingham Palace nomás para ver la reacción. Y ya la gente estaba llegando y dejando flores y todo. Y era una especie de show. Ese show colectivo cuenta mucho. Me quedo sin tiempo para más. No, coincido y creo que igual en algún lado la tradición también para los británicos sigue existiendo y es importante. ¿Qué habría que decir? God Save the King, en este caso. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer estar con ustedes. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.